ocurre en el mar de Galilea, donde Jesús le dice a los discípulos que crucen al otro lado y entonces viene esta tormenta. Jesús se ha dormido, cansado. Ellos le hacen un espacio allí en el bote, le dan una almohadita, Jesús se duerme y entonces viene esta tremenda tormenta y los discípulos ven que la barca se anegaba. Despiertan a Jesús, Jesús reprende el viento y entonces ellos quedan maravillados, sorprendidos de que Jesús tiene poder sobre el viento y el mar que le obedecen. ¿Alguien le gustaría leer otra vez el texto, el pasaje, y darnos su impresión, su opinión acerca de qué está pasando aquí? ¿Quién le gustaría leer lo que no sea la hermana Ricarda? Marcos 4, 35 al 41. Muy bien. ¿Yo puedo leer? Adelante, Ceci. Ok, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien. Bien. ¿Lo digo con mis palabras o...? Adelante, Ceci. Sí, por favor. Ok. Bueno, entonces lo que sucedió es que iban a pasar al otro lado y estaban con una multitud, la despidieron, se subieron en una barca, pero había también otras barcas. Y allí en esa barca estaba Jesús con sus discípulos. Y dice que estando en la barca se levantó una gran tormenta, una tempestad de viento, dice, y se estaba anegando la barca porque las olas se metían. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo. Y entonces le despertaron, fueron a despertarlo y a decirle, ¿verdad, maestro? Como quien dice: ¿qué te pasa? ¿No tienes cuidado que estamos aquí hundiéndonos, estamos pereciendo? Y él, levantándose, entonces reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Así que se cesó el viento, paró todo y Jesús parece haberles llamado la atención. Dios, ¿por qué están así? ¿Por qué se sienten así? ¿No tienen fe? ¿Por qué están así asustados? Entonces dice que ellos se asombraron cuando se dieron cuenta que el mar había obedecido a sus palabras y se preguntaban: ¿quién es este que
que incluso el mar le obedece. Gracias, Ceci. Ujú. ¿Hay a alguien que le llama la atención algo sobre esta historia? Hay mucho que llama la atención, yo pienso, pero puede mencionar más de una cosa si es más de una cosa que le llama la atención en esta historia. Ujú. A mí esta historia me encanta. Me encanta, me encanta. A ver, cuéntanos, platícanos. Porque aprendemos mucho aquí de cómo es que Dios funciona. Y cuando lo estuve leyendo hace un tiempo, le dediqué un buen tiempo para estudiarlo, ¿no? Y lo primero que me llamaba la atención es que estaban muy tranquilos, todos se subieron en la barca y dice que se levantó una tempestad de viento. Y yo decía, pero ¿de dónde? Es una de las preguntas, ¿no? ¿De dónde salió esa tempestad? ¿De dónde vino? Porque si Jesús eh, la, eh, la calmó, entonces ¿cuál fue la fuente de esa tempestad? Y pensando mucho, aplicándolo mucho a las tempestades de la vida, ¿no? Este, de dónde vino ese problema, de dónde salió. O sea, si Jesús es el que calma las tempestades, entonces no puede venir de él. Entonces, ah, no quiero adelantarme mucho porque no quiero No, está excelente, está excelente. no quiero tomarme toda la palabra, pero eso fue una de las partes que más me impresionaron. Si Muy bien, Jesús calmó la tormenta no puede venir de él. bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Les llama la atención algo sobre esta historia? Yo puedo Sí. seguir hablando. Adelante, Ceci, adelante. Yo puedo seguir hablando así un buen rato de esto. Otra cosa que me llama la atención es que mientras todos ellos estaban afanados, preocupados, angustiados, Jesús dormía. Bien. Yo me pregunto por qué. O sea, como si no estuviera pasando nada. ¿Será que en realidad no estaba pasando nada? O sea, que lo que Jesús veía no era lo mismo que los discípulos veían. Que Cristo ve como tiene que ver, con los ojos que tiene que ver, o sea, no se deja, la palabra en inglés es fool, no se deja engañar por estas cosas de tormentas y de aspavientos y de que son alucinaciones, son cosas que ni, o sea, no significan nada, vaya. Entonces, esto nos dice muchísimo, porque si fuera verdad y aquí va la pregunta, ¿sería verdad que ellos estaban en peligro? Porque ellos pensaban que estaban en peligro, pero yo no veo en la actitud de Jesús que él pensara que había ningún peligro. Si hubiera habido algún peligro, pues él hubiera sido el primero en ir y sí, estar al frente de la situación, pero el hecho que él dormía nos dice muchísimo. Nos dice que él no pensaba que el problema, pues que había problema, no pensaba que había problema. Era un momento para descansar, déjenme dormir, estoy cansado. Entonces, ¿cuántas veces sucede así, no? Que nosotros estamos acá ahogándonos,
¿verdad? Con problemas y situaciones y Dios no piensa así. Dios no piensa que hay tal cosa. Él está tranquilo, él no ve que hay tal cosa como lo que nosotros vemos. Bien. Ese es otro punto que quería mencionar. Gracias, Ceci. ¿Hay alguien más? Yo veo que, no sé si Almita creo que quitó el mute, no sé si ella quería participar o no sé, quizás fue por... ¿Cuál es? Perdón, no sé. Yo me perdí, no sé cuál es el... ¿qué era lo que... ¿En dónde estaban? Perdón, es que ya llegué tarde y no... Claro, aquí le digo. Es San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Ok, ahorita lo leo y entonces ya comento. ¿Quiere leerlo en voz alta? Lo puede leer y compartirlo con nosotros. Es que está oscuro y no. ¿Quiere que le comparta aquí en la pantalla? ¿Puedo hacerlo también? Adelante, Ceci. Así usted, Ceci lo va a poner en la pantalla y usted nos lo lee. ¿Allí lo puede ver bien? Sí. Ok. Ay, lo subiste, ya, ok. Estaba muy... Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ahora el 39. Y levantándose, ¿perdón? Sí, adelante. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. ¿Hasta ahí era? Ok. Sí. Hasta allí es. Ajá. Ok, ¿Hay algo ahora sí entiendo. Ajá. ¿Hay algo de allí? Entiendo por qué, Cecilia, sí. Ajá. ¿Qué le pareció a usted? ¿Nos quiere compartir algo? Sí, pues también, pues, no es que me llame la atención, pero él está tranquilo porque sabe bien que va a estar todo bien, no hay por qué tener miedo, porque le dicen, pues, como decía Cecilia, pues él estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? Porque no tiene miedo, hay que estar todos tranquilos, no va a pasar nada. Y él, ahí me doy cuenta que los demás, pues no tienen fe, todos los que iban con él no tienen fe. Tenían miedo. O sea, sabiendo que van con él, aún así tienen miedo. Entonces, ¿dónde está la fe? Porque tienen miedo y van y lo despiertan a él. Van y despiertan a Jesús porque pues tienen miedo, ¿verdad? Pero entonces me pregunto yo, ¿dónde está la fe de ellos? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué no confían en que no va a pasar nada? ¿O es normal, verdad, que tengan miedo? A ver, ¿usted qué piensa? Como ellos siendo ellos pescadores, también digo yo, me pregunto, siendo ellos pescadores, pues deben de estar acostumbrados, ¿no? A estar en el mar, en ese tipo de tormentas, qué sé yo, nunca he estado en esa situación, pero ellos eran pescadores, ellos tenían experiencia en eso. Aún así, todavía tenían miedo. Entonces, pues tengo más preguntas que respuestas. Bien, sabemos no solamente que eran pescadores, sabemos que habían nacido
allí a orillas de este lago del mar de Galilea. Sabemos también que ahí es donde habían pasado toda la vida trabajando. Ellos conocían muy bien cada aspecto de allí, las corrientes de ese lago, los vientos, cómo se movían, esa era su vida. Ahí habían pasado, en ese bote tenían que haber más de 30 o 40 años de experiencia acumulada en ese lago. Pedro solo debía de tener más de 20 años de experiencia en ese lago. Así que usted tiene toda la razón, Claudia. Esta era gente, no solo pescadores, sino pescadores en ese mar, en ese lago, en el mar de Galilea. Y están haciendo un cruce de la ribera oeste al lado este del lago, que es bien conocido para ellos. Así que me imagino que cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ellos dijeron, bien, es cierto, esto es algo que podemos hacer, no te preocupes. O sea, este es nuestro asunto aquí. Ellos saben cómo manejar los remos, cómo manejar las velas, conocen al dedillo. Pero se levanta esta gran tempestad de viento, dice allí, ¿verdad? Y Ceci nos dice que tiene algo sospechoso esta tempestad de viento por la manera como Jesús la maneja. Jesús reprendió al viento. Y se calmó, se hizo una gran bonanza. Así que parece que esta es una tormenta sospechosa, tiene elementos sobrenaturales. Encontramos en la Biblia que Satanás efectivamente usa las fuerzas del mundo natural, a las fuerzas en la naturaleza para producir tormentas, vientos, etcétera. Lo encontramos en el libro de Job directamente, por ejemplo, y en otros lugares, y aquí tenemos un caso bastante sugestivo, que hay algo sobrenatural ocurriendo aquí. Jesús lo reprende, Sí, usa el mismo verbo. eso sí. Ajá. Y ya al estar hablando, ya me dio ahí la clave de que entonces el Satanás lo está provocando eso a propósito. Muy bien. Pienso que entonces él es el que está provocando que pase todo eso para como quien dice, poner a prueba a los apóstoles, ponerlos a pruebas a ellos, me imagino. Bien. Que fue él entonces el que lo provocó. Muy bien. Miremos que Jesús me dice que había estado con esta multitud. Una de las cosas que a mí me llama la atención de esta historia es que presenta como un cuadro muy doméstico, un cuadro muy humano. Encontramos a Jesús envuelto en su ministerio, trabajando con una gran multitud. Si leemos los pasajes anteriores, vemos que él viene sanando, enseñando. Y si leemos más adelante, vemos que cuando llega al otro lado del mar, a la región de Gadara, lo que se encuentra son con unos endemoniados. Así que Jesús es el que dice, pasemos al otro lado. Jesús conoce la necesidad que hay, tiene un propósito determinado para ir al otro lado.
y a alguien se le está oponiendo a ese propósito. Ceci hizo una pregunta muy interesante y es que estuvieron en esta tempestad de viento que echaba olas en la barca al punto que ya se anegaba. Notemos la reacción de los discípulos. Los discípulos están espantados, amedrentados, llenos de temor. Vemos la manera como despiertan a Jesús. No tienes cuidado que perecemos. Esos están viendo al borde de la muerte. Yo quiero decirles que esto es como el testimonio que usted oye de gente autorizada. Digamos, una cosa es que esto lo estuviera diciendo alguien, qué sé yo, un niño, un joven, una teenager, una niña, alguien sin experiencia, alguien de la ciudad, alguien que nunca ha estado en el mar, que ve cualquier tormenta aquí o allá, se espanta y se asusta. Esta reacción tenemos que tomar en cuenta que es el resultado de una evaluación de gente que conoce ese lugar, que ha pasado muchas tormentas en ese lago, que son pescadores curtidos de experiencia, y se ven al borde de la muerte, en peligro de muerte. Esa es la opinión de ellos. Nosotros estamos hoy aquí sentados cómodos en nuestras casas respectivas. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿ustedes piensan que ellos estaban en peligro inminente? Que la evaluación de ellos estamos a punto de perecer, están amedrentados, es como Jesús los ve, los evalúa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay un peligro real de que eso que ellos piensan, que la barca se va a hundir? No, pues no. No la hay porque la actitud de Jesús nos dice que no hay tal peligro. Bien. Quisiera escuchar la Pero opinión. ellos, sí, Bien. pero ellos al tener la experiencia que tienen, Ajá. sí piensan que sí hay peligro, que sí va a pasar algo. Ya, eso lo sabemos. Basado en la experiencia que tienen. Sí, yo quiero la opinión suya ahora, Claudia. Ajá. ¿Usted qué piensa? ¿Están ellos en peligro? Ya sabemos que ellos piensan que están en peligro. Ellos son los que están allí. Yo sé que nosotros no estamos allí. Estamos cómodos. Nosotros no estamos en la circunstancia, en el apriete. En el aprieto. ¿Usted qué piensa? ¿Están en peligro ellos? Bueno, al estar Jesús ahí, no. No les va a pasar nada. Muy bien. Muy bien. Eso me lleva entonces ese parece ser el consenso de todos. Bien. ¿De dónde piensan ustedes entonces viene esa percepción que ellos tienen? Porque obviamente ellos, contrario a la opinión que hemos expresado aquí, ellos piensan que sí están en peligro. Están convencidos que están en peligro. De hecho, la manera que ellos formulan la pregunta a Jesús es un poquito, tiene un poquito como de llamarle la atención, porque le están diciendo que él está siendo un poquito descuidado. Sí. No tienes cuidado, perecemos. Sí, exactamente. Está haciendo un poquito. La manera que ellos
formulan la pregunta, le piden ayuda a Jesús, tiene como un ingrediente de llamarle la atención un poco con respeto, ¿verdad? Oye, no, tú es que, o sea, ¿tienes sangre de sapo? ¿Qué es? No te importamos, ¿no? ¿Qué? Sí, es mi imaginación, yo como que lo veo allí. ¿No tienes cuidado que nos morimos? ¿No te importa? Claro, eso es un reclamo. Es un reclamo, bien. Es como alguien que el agua le está llegando ya a las narices y Ajá. dice, óyeme, ¿tú no crees que si vas a rescatar como que ya llegó la hora? ¿Hasta Ujú. dónde vas a dejar que suba el agua? Y tiene que ver porque Jesús se los dijo que el que ellos estuvieran así era por no tener fe. Y me estoy acordando del episodio con Pedro, cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, que él se empezó a hundir y se amedrentó y Jesús le dijo lo mismo. ¿Cómo, ¿Por qué dudaste? O sea, ¿dónde está tu fe? O sea que la cuestión tiene que ver con fe, pero fe en qué o en quién o cómo es que se entiende esa fe. Ajá. Eh, Bien, esa es la pregunta que tenemos sobre la mesa. Si estamos de acuerdo que que a esa barca no le va a pasar nada, uh, ¿por qué los discípulos no son de esa opinión? Obviamente no lo son de esa opinión, ya nos lo dijo Claudia. Ellos piensan que sí, que están en peligro serio e inminente. hay definitivamente un elemento que difiere de Jesús, de lo que Jesús tenía en su mente, porque Jesús, absolutamente convencido, número uno, que no había problema, número dos, que no se iban a hundir y que era un momento para descansar, que era un momento para dormir. Entonces evidentemente hay una gran diferencia entre lo que los discípulos tenían en su mente y lo que Jesús tenía en su mente. Y me hace pensar, bueno, ¿qué es lo que Jesús creía? ¿No? Era por confianza completa y absoluta en el Padre, que no les iba a pasar nada, o era que él no creía que había el problema. Lo que encontramos es que evidentemente hay una evaluación diferente de lo que está pasando o del peligro. Uh-huh. Hemos dicho, todo el mundo ha estado de acuerdo, que en realidad ellos no están en peligro. Nada malo les va a pasar. Claudia nos dijo que es porque Jesús está allí. Jesús ciertamente no piensa que hay ningún peligro. Él está durmiendo, está tranquilo, no va a morir ahogado. Pero los discípulos, gente que no son fáciles de asustar con este tipo de fenómeno, son de la opinión, perciben que sí, que hay un problema muy grande, serio, que les amenaza sus vidas. Yo estoy tratando de hacer el punto que
hay mucho ruido y espaviento con el mal, que produce un efecto atemorizante, que produce un efecto de amedrentar. Sospecho que si Jesús no va en la barca, si hubiese dependido de ellos muy probablemente hubiesen cambiado de dirección. Dicen, vamos a devolvernos, vamos a cambiar de destino, no vayamos de aquel lado. Y la misión y el trabajo a lo que van a hacer de aquel lado queda frustrada por una decisión de parte de ellos, que si persisten yendo en la dirección de la misión que tienen, hubiesen podido haber pasado a través de la gran tempestad. Hay una lección allí, como nos dijo Ceci, para nosotros hoy. A veces el ruido de la tormenta, las aguas y el viento, la perspectiva, cómo nosotros interpretamos el fenómeno a nuestro alrededor, lo magnificamos. Y en gran medida el miedo y nuestra percepción juega un papel en esto. Lo podemos amplificar, lo podemos ampliar, que parezca más grande de lo que es. Así que ciertamente estos fenómenos naturales, las olas, el viento, el agua, son peligros reales, pero la presencia de Jesús allí, la calma de Jesús, el hecho que está durmiendo, me indica que Jesús tiene otra interpretación, otra percepción del mismo fenómeno. Ambos están viendo lo que está pasando y lo interpretan de manera diferente. Yo veo también que como la historia comienza con Jesús diciéndole a sus discípulos, pasemos al otro lado. Por lo tanto, ellos no van por una idea que se les ocurrió, van siguiendo una agenda de Jesús. Dios está acompañándolos, o para decirlo más correctamente, ellos van con Jesús o ellos van juntos en un camino que es idea, proyecto de Dios. Es diferente cuando Dios va con alguien en proyecto que es el proyecto de hombre. Es aquello de quién va al timón y quién es el pasajero. Si es Dios al timón y yo soy el pasajero con él, o si soy yo que voy al timón y solamente invito a Dios para que sea el pasajero. Hay peligro de esa manera. Cuando Dios es el que maneja, no hay peligro. Y ese es el caso. Jesús les está diciendo, pasemos al otro lado. El otro elemento que veo en esta historia es el hecho que Jesús reprende el viento. Jesús ve que hay una inteligencia detrás de la tormenta, que está determinada a frustrar su intención de encontrarse con estos endemoniados al otro lado del lago.
aquí aprendemos algo también. Que cuando vemos fenómenos naturales, vientos, tormentas, que están haciendo daño, nosotros tenemos este recurso. Esta historia no está aquí para mostrarnos que Jesús lo puede hacer. No es para que nosotros miremos y nos quedemos maravillados como hicieron los discípulos que se maravillaron del poder de Jesús y que nos preguntemos quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Esa historia está allí porque Jesús está dándonos una demostración del poder que está a nuestra disposición. Amén. Que nosotros podemos y debemos también hacer este trabajo. Que Él nos dio esta autoridad, esa potestad que Él tiene. Y así que tenemos esa otra enseñanza de decirle, de reprender al viento, a la tormenta, de decirle calla, enmudece. Y el tercer elemento tiene que ver con la presencia del miedo y el reclamo de Jesús que no tienen fe. ¿Será que haya una conexión entre estas dos? El apóstol Pablo habla que dice, quedan estas tres. ¿Se acuerdan cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. El amor. Muy bien. Así que Jesús, al hablar de la presencia de miedo, de estar espantados, asustados, amedrentados, llenos de miedo, llenos de temor, está sacando a relieve que hay una ausencia de amor. San Juan nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De hecho, el versículo comienza hablando, diciendo que el que no ama no conoce a Dios. Esa carencia de conocimiento, ese conocimiento que no es un conocimiento intelectual, sino una experiencia. El no haber experimentado el amor del reposo del que hablamos, de descansar en Dios. No conocer ese amor es lo que lleva al miedo. Esa presencia de miedo es lo que les impide activar la mano que se llama fe para agarrarse del auxilio que tienen en ese momento. El auxilio que necesitan en ese momento para la carencia de ese momento. Así que antes de enfocarnos como un láser a la falta de fe, notemos que el reclamo de Jesús es: ¿por qué estáis así amedrentados? Es el miedo lo que les impide extender la mano para tomar la providencia de Dios para esa necesidad. Es el miedo lo que les hace interpretar la realidad en la que se encuentran, el viento, el fenómeno físico. Es el miedo lo que lo agiganta
lo que los paraliza, y que la vacuna, lo que los inmuniza contra el miedo, es el amor. Digo esto para que recordemos que la fe es la instrumentalidad para apoderarse, pero que solo tienen la presencia de mente para agarrar la herramienta de la fe, si pueden pensar con claridad, y la mente solo permanece clara cuando descansa en amor. El miedo es un enemigo terrible y mal consejero. Paraliza, nos paraliza, nos incapacita, nos deja cuadriplégicos. No podemos agarrar los recursos que Dios ha dejado a nuestra disposición. Esa es la sustancia de lo que Jesús le está diciendo a ellos en el versículo 40. Y la reacción de ellos, dice, entonces temieron con gran temor. Yo noto que el miedo es muy susceptible se maravilla del poder, le tiene miedo al poder, es muy sensible al poder, a la fuerza, al que puede, a la potencia. La gente quiere poder para asustar a otro. Después de todo eso es lo que está pasando allí. Lo que Satanás está haciendo es haciendo espavientos, demostraciones de poder que los atemoriza y los amedrenta. La gente le encanta tener armas de fuego, y mientras más tienen y más poderosas y más despliegue hacen de ellas, más se siente que tienen poder sobre el otro. Pero el arma de fuego tiene poder sobre el otro solamente en la medida en que el otro le tenga miedo al arma de fuego. Así que el miedo transactúa en una moneda que es el poder, es sensible a las demostraciones de poder, se activa. Y aquí lo vemos que ellos responden con miedo tanto a la demostración de poder en la tormenta como a la demostración de poder de Jesús en calmar la tormenta. Así que toda esta historia lo que nos está enseñando no es que debemos de tener fe. Lo que esta historia nos está enseñando es el poder que tiene el miedo y cómo desembarazarnos que no tenga ese efecto sobre nosotros. Que no vayamos donde Dios como una fuente de poder, sino que vayamos donde Dios como la fuente del amor. Amén. Para que nos libremos, nos desembaracemos de todas estas cosas, del poder que el miedo tiene sobre nosotros. Miedo a Dios porque es poderoso, o miedo a las fuerzas del enemigo porque tienen poder también, o miedo a otros seres humanos. El miedo es mal consejero, el miedo nos deja vulnerables, nos enferma, nos daña. Y el remedio, el único remedio, es el amor.
¿Hay Amén. alguna pregunta o comentario? Sí, yo quisiera comentar que esto es maravilloso. Es maravilloso porque esa escena en la barca es la vida. Es una representación de la vida. Todo el tumulto y toda la, ¿verdad? El problema, la situación, todo lo que sucede en la vida y cuál es la actitud del hombre y la de Cristo. Cristo nos muestra allí que Él quiere que nosotros vivamos en el reposo que Él está teniendo allí, que Él está durmiendo. Mientras todo eso pasa y todo el aspaviento y toda la cosa, que así nosotros en la vida, con todos los aspavientos y todo lo que sucede, no nos amedrentemos, mas permanezcamos en su reposo. Y que ese reposo va a suceder por el amor. Y yo esta mañana estaba leyendo algo y se lo quiero compartir porque me emocionó y me emociona ahora que veo que todo está tan conectado. Y es Romanos 5. En Romanos 5 se los voy a compartir aquí en mi pantalla para que sea un poquito más fácil. Entonces, aquí dice que algo que me llama la atención y es que dice Pablo que nos gloriamos en las tribulaciones. Si vemos esto como la vida, ¿verdad? Como que nos gloriamos en las tribulaciones. Si vamos directamente aquí, no, quiero pasar de aquí a lo que dice él, el por qué, la razón. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, por el amor es que somos capaces de vivir en el reposo en medio de tribulaciones. Y además, no termina allí, no termina allí. Además, aquí nos dice, ¿por qué? ¿Por qué es que esto del amor ha sido derramado en nuestros corazones? No sucede así porque sí. Sucede porque Dios dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esto de que Cristo haya muerto por nosotros es lo que hace, o sea, esa revelación de lo que Él hizo por nosotros es lo que hace posible que el amor, y déjenme decirles, no es que Dios muestra, es que Dios, la palabra en el original es instala, hace uno el amor en nosotros. Y no hay separación, no hay separación. Porque cuando yo leí esto, Dios muestra su amor para con nosotros, ¿lo muestra? Como si estaba mostrando un show. No. Entonces ahí fue, yo dije, aquí tiene que decir algo más. Y efectivamente, no es que lo muestra, es que lo mete, lo instala. Y es por esa revelación de lo que Cristo hizo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Él hizo eso, siendo pecadores, ¿cómo no más ahora, estando justificados por su sangre, va Él a salvarnos de todo? Entonces es que no tenemos que estar como los discípulos, que no tenemos que estar ahí fajados y con miedo y con temor, no. Es que si Cristo ya murió por nosotros, entonces esa revelación de su amor nos va a dar, nos va a habilitar para como Jesús dormir en la barca de la vida en medio de toda la tempestad y lo que haya y lo que suceda. Eso es maravilloso. Gracias, Ceci. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario o quiera decir algo antes que concluyamos? Sí, entonces yo todavía estoy con mis preguntas. Adelante. Todavía me quedé todavía así como, entonces,
todo viene, o sea, el fundamento, la base es el amor. Entonces, ellos no tenían amor, no sentían amor, porque el miedo partió de ahí, ¿verdad? Lo que entiendo, porque no tenían amor. Correcto. Eso es lo que Entonces, la Biblia no me había dice. amor. Correcto. Esa es la ecuación que da la Biblia. Ujú. Y no solo a ellos, sino a nosotros también. La Sí. ecuación de la Biblia es que el que conoce el amor de Dios, no un conocimiento intelectual o un conocimiento teórico, Mm, sino el que lo Ajá. experimenta, el que tiene ese conocimiento experimental del amor de Dios, no hay temor en su vida. El que se deshace del temor, Ujú. demostraciones y despliegues de fuerza y poder no tienen ningún efecto sobre él. Eso Amén. es lo que traté de decir. Sí. Eh, Y no incluso, hay temor. sí. Digo, Cecilia habló el sábado sobre el amor, que me digo yo, wow, haciendo todas las conexiones, ¿verdad? Atando cabos, como quien dice. Hablando ella del amor, habló del amor también. Entonces, digo, wow, ahí está la clave. Ahí está la clave y uno no, pues no, ¿verdad? No. Bueno, hasta ahorita vengo ya atando cabos, ¿verdad? Entendiendo realmente de dónde viene todo. Ajá. Como dice Cecilia, hermoso, precioso este tema. Amén. Gracias. A su orden. Y que lo instala como nos leyó Ceci allí en Romanos. Ujú. Es esa evidencia, esa demostración tangible, esa realidad. El que logra descubrir que el cordero inmolado es la respuesta, es el medio y es el fin del proyecto de Dios, el método divino. El que logra descubrir que el bien tiene poder para vencer el mal, se le quita toda admiración a la fuerza y al poder. Contra Jesús vino toda la fuerza que había para destruir y lo inmoló, lo violentamente lo maltrató. Y la razón que no tuvo poder sobre él es lo que nos demuestra el poder del amor. Que no hay fuerza más poderosa en el universo. Amén. El que logra ver eso, el que lo logra descubrir, tiene el secreto más grande de todo el universo. Amén. Puede Amén. ver por la mente, puede ver por los ojos de Dios. Amén. 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 Bien. ¿Hay algún comentario más o alguna pregunta? Si usted piensa que hay alguien que le hubiese gustado que diga en su mente, wow, si fulano o mengano hubiese estado aquí esta noche, qué bueno hubiera sido. Invítelo para la próxima semana o compartamos con ellos si hemos descubierto que esto nos ha edificado de alguna manera, compartamos lo que hemos aprendido. La próxima vez vamos a estudiar, esto yo lo saco, yo le estaba diciendo a Ceci, yo lo saco del internet. La guía de estudios está en la serie Descubrimiento. Yo lo busco por Google, la serie de estudio bíblico Descubrimiento. Y la semana que viene nos toca San Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Así que la semana que viene vamos a estudiar
¿qué ocurre después que ellos llegan al otro lado? Les adelanto, es bueno si lo leen, oran, piensan, meditan acerca de esto, el Espíritu así habla. Les adelanto que el incidente que vamos a estudiar la semana que viene, cuando ocurrió, el universo entero paró y vino a ver. Wow. Para ellos aprender y tomar apuntes de lo que ocurrió allí. Wow. Así que les adelanto eso para que lo hagan ustedes también. Y yo creo que vamos a ser grandemente bendecidos con ese estudio. Amén. Muy bien. Pues algunos llegaron después que habíamos comenzado. Yo quería preguntar a ver si hay alguna petición de oración, aparte de las que se hicieron al principio, a orar para despedirnos. Amante Dios y Padre, gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias, Señor, por su amor que echa fuera el temor. Dios, el temor nos victimiza, nos hiere, nos hace daño, nos paraliza. Dios de amor, que su amor tenga el efecto en nosotros, el poder que tiene para sanar, para echar fuera todo temor. Le presento, Dios, las necesidades sentidas de cada corazón. Que podamos caminar delante de su presencia en obediencia, en triunfo, en gozo, en disfrute pleno de todas sus grandes providencias y misericordias. Dios, transfórmenos por su gracia a su imagen y semejanza. Tráiganos nuevamente la próxima semana. Guárdenos hasta entonces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Amén. Muy buenas noches y nos vemos la próxima vez con la ayuda de Dios. Amén. Gracias.